Claro. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días al doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, a Manuel Gutiérrez, dos personas importantes que saben mucho y nos vienen a explicar mucha problemática y dudas que tenemos nosotros en el tema de infraestructura y de carreteras en el país. El doctor Juan Manuel es el presidente de la Cámara de Infraestructura y Manuel fue el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces son dos personas muy sabedoras y lo hemos dicho desde el principio de nuestro Congreso, que la infraestructura hace una parte muy importante inclusive de la economía de nuestro país, genera mucho empleo y sobre todo puede generar, teniendo una muy buena directriz, puede generar mucha tranquilidad para los colombianos, puede generar en que se pueda llegar hasta el rincón de más escondido de nuestro país. Entonces, sí quisiera darle la palabra al doctor Juan Martín para que empecemos con este conversatorio, a ver qué nos puede contar. Gracias, Henry, por esta invitación. Gracias también por haber invitado a Manuel, que ha sido funcionario muy destacado del sector como presidente de la ANI, con el cual hemos tenido interlocución no solamente a lo largo de su gestión al frente de la ANI, sino también como amigo cercano. Yo quisiera como prender motores en esta conversación muy amable para oír también a Manuel, con una reflexión que seguramente muchos de nosotros y muchos de ustedes no se han hecho. El país logró en materia de infraestructura, Henry, en los últimos 30 años, superar un rezago de 100 años. Y es bueno que miremos esos números para entender cómo lo hicimos, cómo lo logramos y cómo lo tenemos que seguir haciendo. A partir de los 90, el país tomó una decisión que parte en dos la historia de este sector, que fue entregarle al sector privado el manejo de la infraestructura en una proporción muy importante. Aparece la revolución en puertos y valga la pena entender lo que era el viejo Colpuerto. Seguramente las personas mayores que están aquí recuerdan esa funesta época, además marcada por la corrupción, y lo que hoy es, por ejemplo, el puerto de Cartagena. Según el Banco Mundial, según los referentes del Banco Mundial, hoy el quinto puerto del mundo de contenedores. Incluso Buenaventura es el 20 en el ranking del Banco Mundial. Hicimos lo propio en carreteras. Hoy tenemos 10.000 kilómetros concesionados y, como digo, si ustedes dan una mirada hacia atrás, encuentran que en esos 10.000 kilómetros implica haber hecho en 30 años lo que no habíamos hecho en los 100 años anteriores. La revolución se lleva también al modelo aeroportuario y ahí tenemos, dijéramos, un resultado palpable que muestra cómo es de efectivo, cómo es de eficiente el mecanismo de las APPs, que fue el que adoptamos a partir de los 90 en Colombia. Y incluso, como yo lo he compartido con Henry en algunas ocasiones, este ejercicio que hicimos a través de los privados, construyendo, operando, manteniendo la infraestructura, pues facilitó el crecimiento de empresas tan importantes como las que ustedes representan, afortunadamente. De manera, Manuel, que yo quisiera abrir esta conversación como poniendo ese punto de partida que me parece que es el que facilita llegar a unas conclusiones en relación a qué hay que seguir haciendo para que las cosas funcionen bien. Bueno,
pues muchas gracias por la invitación, Henry. Es un placer estar acá. Yo creo que lo primero que se debe mencionar es que eso es una política de Estado y así se debe entender. Acá se ha construido sobre una experiencia, se aprendió desde los 90s, que empezamos con concesiones, 93, 94, las primeras concesiones en Colombia, y poco a poco se ha ido avanzando. Entonces cada vez tenemos contratos mejor hechos, una experiencia mucho más robusta, entidades más técnicas, entidades que funcionan mejor, y se ha continuado avanzando en la senda. En tema de concesiones en este gobierno, y yo sí lo debo decir abiertamente, se han mantenido y se han respetado los contratos. Tenemos en este momento un ministro de Transporte respetuoso del modelo concesionado, un ministro serio, que está tratando de hacer las cosas y de hacerlas bien. Yo vengo del gobierno anterior, por supuesto no tengo ninguna razón para tener que defenderlo, pero pues yo siento una intención de hacer las cosas bien. Si hubo una ruptura desafortunada con el ministro anterior, que afortunadamente ya no es ministro, pues cómo es posible que haya hecho lo de los peajes, levantar talanqueras y generar una cantidad de inconvenientes que a su sucesor le ha tocado ver cómo lo puede llegar a resolver. Para iniciativas privadas hay un vacío muy complejo, y le voy a poner un número. Si no se logra resolver el tema con las iniciativas privadas y se liquidan, ¿sabe cuánto vale? 20 billones de pesos. Solamente eso vale 20 billones de pesos. ¿Cuál es el mensaje acá? Se tienen que respetar las reglas, se tiene que construir sobre lo que se ha venido construyendo, y hay una política de Estado que se ha fijado desde hace muchos años y que se tiene que respetar y se tiene que mantener. Ese es el mensaje reciente que ha dado el ministro de Transporte, y yo lo quiero resaltar, y me parece que es el camino adecuado. Ahora bien, vean, cuando empezamos, veamos el país que teníamos en los 90s frente al país que tenemos hoy. En esa época hablar de dobles calzadas era un poco un sueño. Cuando uno empieza a ver, hay vías que realmente han generado cambios significativos. Vaya a Antioquia, vaya a lo que es ahora Pacífico 2, Pacífico 1 cuando empieza a operar, Pacífico 3 ya está prácticamente lista, la van a estar entregando en los próximos días, las vías Mar 1, Mar 2, y eso cuando se hizo, cuando se estructuró en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Yo estuve 3 años al frente de la ANI, un año como viceministro, a ayudar a que las obras se ejecutaran, porque es que las obras no es del gobierno Santos, del gobierno Duque, del gobierno Petro, las obras son de los colombianos, y eso es importante tenerlo claro. Si las obras son de los colombianos, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar en lo que se ha avanzado, aprender de la experiencia, hacer las mejores que sean necesarias. Ahora están hablando de hacer mayor énfasis en los temas sociales. Bienvenido. Si usted ve, por ejemplo, el COPE reciente que salió de Puertos, es un muy buen documento. Son cosas bien pensadas, bien estructuradas, que vienen de una base técnica que se ha construido en las entidades, que se debe respetar, que se debe fortalecer, porque ahí es donde está el conocimiento. Son funcionarios que llevan 10 años con una memoria histórica muy importante que de verdad se debe cuidar. Y yo acá quiero mandar un mensaje que considero muy importante, y es: la base técnica de las entidades se debe cuidar, se debe preservar, porque ahí es donde está realmente el valor agregado a las entidades. Los directivos llegamos, estamos un tiempo y nos vamos. La base técnica es la que se debe cuidar y es parte del activo. Se han invertido por parte de los privados más de 100 billones de pesos, ya tenemos cierres financieros en la mayoría de los contratos de cuarta generación, ahora empiezan los de quinta generación. Cuando me tocaba a mí ir a los bancos en Estados Unidos, en las visitas que hacíamos, o a España, todos los bancos querían hablar con nosotros, los bancos más grandes, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, todos, y muy interesados en Colombia. Eso antes no pasaba. Y eso no fue gracias a nosotros, eso no fue gracias a Santos, eso fue gracias a un modelo. Y un modelo que yo creo que se tiene que cuidar. No es perfecto. Y se tiene que mejorar muchas cosas, se tiene que avanzar en muchas cosas, pero es un modelo que le ha permitido a este país
dar avances significativos. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vea hoy la vía Bucaramanga hasta Barranca Bermeja y compárela con la que había hace 5 años. El cambio es grande. O vea, por ejemplo, váyase desde Puerto Berrío y suba hasta Medellín. Usted que conoce muy bien las carreteras lo sabe. O váyase desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia. Y vea, y con eso le quiero dar la palabra al doctor Juan Martín, recuerde usted lo que era la vía desde Medellín a Santa Fe de Antioquia. Hace unos 25 años, en mi vida anterior, cuando estaba joven de mochilero, tenía pelo y me fui a recorrer hasta Santa Fe de Antioquia en un bus. Y nos demorábamos, creo que unas 6 horas en esa época, porque no existían los túneles. Ya después de eso, Henry, se construyó el primer túnel de Occidente. El cambio era grande. Pero de todas formas, la vía tenía unas condiciones no muy buenas. Fíjese lo que pasó después de la concesión de Maluma. Ya la doble calzada desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia, esas 6 horas, usted las hace en unos 45 minutos. Ese es el cambio. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que se modernice Santa Fe de Antioquia, que se acerque la región, cambien las dinámicas, aumente el valor de la tierra y somos mucho más competitivos. Y en lo que compete ese sector, pues por supuesto, al poder hacer más viajes en periodos de tiempo más cortos, pues son mucho más eficientes los activos que ustedes tienen. Hay una pregunta que nos hacemos todos, perdón. Sí, Henry. Sabemos que el gobierno, en cabeza en su momento el ministro Reyes, tuvo la gran idea de no subir los peajes. Pero ahorita se nos acerca el 31 de diciembre, ¿sí? Con el tema de las vigencias. ¿Qué pasa o qué pasará? ¿O qué vemos nosotros? Primero, se nos están cayendo los puentes, ¿sí? En diferentes partes, como lo vimos allá en el Puente de los Grillos, el Puente del Alambrado, lo que nos pasó en el sur del país, y vemos que esa infraestructura que hay en el país pues está debilitándose. Pero también vimos que no subieron los peajes. ¿Cuál será? O sea, ¿cómo será el 1 de enero? ¿Qué nos irá a pasar? Porque cuando ustedes suben lo que no le subieron en el 2023 y lo que tienen que subir en el 2024, pues para el sector de transporte y para la industria sería grave. Y ahí es donde yo creo, o sea, lo primero, hay unos contratos que se tienen que respetar, pero también hay un sentido común. Subir 25% de golpe es físicamente imposible. O sea, de un día para otro subir los peajes 25% es imposible. Y ahí el tamaño y la responsabilidad de lo que hizo este señor. Porque es que cuando lo hicieron, para ellos no era claro la diferencia entre iniciativas públicas e iniciativas privadas. Yo tengo clarísimo que el ministro actual sí lo tenía claro y seguramente debió haber levantado la mano y haber dicho, oiga, ¿qué es lo que están haciendo? Pero no fue quien tomó la decisión. ¿Cuál es el inconveniente con esto, Henry? Mire, hay unos contratos que se tienen que respetar. Hay gente que invirtió 500, 600 millones de dólares haciendo un corredor y tiene unos compromisos con unos bancos que les prestaron, asumiendo que el contrato el Estado lo iba a respetar. Entonces, y esos son los contratos de crédito. Entonces, ¿cuál es la obligación que tienen los concesionarios si el Estado incumple? Inmediatamente, ni siquiera es dispositivo sino mandatorio, tienen que reclamar, tienen que presentar demandas al Estado. Entonces ahí es donde se empieza a generar las contingencias y le voy a poner el caso de las iniciativas privadas, que es lo que más me preocupa, porque en las públicas consiguieron los recursos, se tapa el hueco y el tema funciona por lo menos por ahora. Pero en las privadas no se pueden hacer aportes públicos a los fideicomisos y como consecuencia de eso el vacío se mantiene hasta que se suban los peajes y el no haber subido los peajes desde el momento en que se tenía que hacer hasta el momento en que finalmente se haga ese hueco, lo tienen que reclamar los concesionarios necesariamente vía tribunal. Entonces, ¿cuál es el problema? Los contratos tienen previsto una cascada de riesgos. Si llega a faltar plata, ¿de dónde la sacan? Esa es la cascada. Entonces, inicialmente está previsto al reducir el alcance de obra, pero si las obras ya concluyeron, pues usted no puede
reducir el alcance de obra. O si ya está por terminar un túnel, no puede decir ya no va a terminar el túnel, entonces esa plata la voy a hacer para peajes. Entonces, después de eso, viene plata que sobra en los fideicomisos, pero no se le olvide que nos tocó vivir el COVID y se hicieron unos pagos de la plata que sobraba. Después de eso viene la liquidación de los contratos como consecuencia de la terminación ante la ausencia de mecanismos líquidos. ¿Y eso qué implica? Así están los contratos. Entonces, que los tenemos que liquidar y hay que pagar, cuando se hace el cálculo de cuánto vale la liquidación de las iniciativas privadas, vale una reforma tributaria. 20 millones de pesos. Es un tema muy complejo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Pues que por supuesto se tiene que hacer. Se tiene que buscar rápidamente un mecanismo que compense, pero va a ser imposible subir el 25%. Entonces, algo se tiene que hacer, sea subir de a 200 pesos mensuales, como subió la gasolina, o algo, porque el tamaño de la irresponsabilidad que se hizo en su momento la tenemos que asumir todos. Y el gobierno es perfectamente consciente que hay un error y que hay que enmendarlo. Por lo que yo he visto y los mensajes que se han mandado, eso es lo que yo he entendido. Pero si usted lo acumula, pues vale mucho más. Ese es un tema muy complejo. De acuerdo. Y tal vez lo más importante, Henry, es entender que detrás de lo que plantea Manuel, pues hay, dijéramos, un imperativo fundamental, y ustedes lo entienden porque son hombres de negocios. Aquí lo que está en juego, y por eso hay que honrar los contratos, es la credibilidad del país. A este modelo de concesiones privadas apostaron los financiadores más importantes del mundo y los inversionistas más importantes del mundo. Apostaron al modelo y apostaron por Colombia. De tal manera que yo concuerdo con lo que dice Manuel, pero lo complemento con esta reflexión. Si queremos, dijéramos, parar en seco un ejercicio que ha sido exitoso, mandémosle una señal negativa a los inversionistas, a los bancos de todo el mundo que nos han financiado y que, como digo, apostaron al modelo. Ahora, habrá forma de manejar la decisión equivocada de haber congelado el peaje a comienzos de año de manera gradual. También tenemos que tener en cuenta pues, que vendrá necesariamente la realidad del 2024, que también hay que enfrentarla de manera inteligente y no es fácil pensar en un incremento en diciembre para hacer uno igual o de igual proporción en enero, pero eso, como lo dice Manuel, es lo que estamos analizando con el gobierno para que sea algo que realmente el usuario y ustedes los transportadores lo puedan asimilar. Ahora bien, aterrizamos, a mí me gustan mucho los números. Aterricemos para esta charla, la que amablemente nos invitó a Manuel y a mí, Henry, y ustedes todos. Yo me permití consolidar estos números porque hablan por sí solos. Henry, la inversión hecha a partir de los 90 en las concesiones de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y también en puertos y en aeropuertos asciende hoy a cerca de 120 billones de pesos. Si no hubiéramos contado con el instrumento en las carreteras de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, con el instrumento del peaje, pues que tiene además una filosofía sabia, ¿no? El peaje lo paga quien usa la vía. No tienen que financiarlo todos los colombianos, incluyendo el que no usa la vía o el que no la utiliza. Pero este esfuerzo de 120 billones de pesos, si no hubiéramos contado con el modelo de concesiones y hubiera implicado al país el imperativo de haber tramitado unas 6 reformas tributarias de 20 billones de pesos cada una. Miren ustedes, si no hubiera sido por el modelo de concesiones, todos los colombianos, todos, hasta los que están en las fronteras más apartadas del país, hubieran tenido que contribuir con sus impuestos
para tramitar, o habiéndose tramitado eventualmente, como digo, 20 reformas tributarias, 6 reformas tributarias, perdón, de 20 billones de pesos cada uno. ¿Esto por qué funcionó como ha funcionado en España, en muchos países del mundo? Porque, como dice Manuel, desde los 90 entendimos que en materia de infraestructura lo que había que hacer era poner en marcha una política de Estado que trasciende los cortos periodos de cada gobierno. Este modelo arranca con Gaviria, lo continúa Samper, lo continúa Pastrana. Uribe lo revitaliza cuando empieza a hablar a través de un convenio que se había hecho con ISA de las autopistas de la montaña, que finalmente se convierten en la cuarta generación de concesiones y luego viene la quinta generación. Y finalmente, para refrendar la decisión de que todo este ejercicio sea realmente una política de Estado y no de cada gobierno, en el gobierno del presidente Santos, fungiendo como vicepresidente de la República el doctor Vargas Lleras, tomamos otra decisión inteligente: poner esa política de Estado en blanco y negro. Hoy existe, y yo los reto a ustedes que viajan posiblemente por todo el mundo, por Sudamérica, a ver si este ejercicio se replica de manera inteligente en muchos otros países. Yo diría que no. ¿Qué fue lo que hicimos? Poner en blanco y negro un plan maestro de transporte intermodal. En ese momento tomamos con el gobierno la decisión de entregarle a Fedesarrollo la responsabilidad de construir ese plan maestro para 20 años. Ahora se pretende llevarlo hasta el 2045. La versión inicial es 2015-2035. Se está haciendo un ejercicio, o ya se hizo por parte de los técnicos, faltaría que Planeación lo adoptara, lo recogiera, para llevar este plan maestro hasta el 2045. Miren lo importante que es para los inversionistas, para quienes apuestan por Colombia, entender que en materia de infraestructura nosotros tenemos aquí una hoja de ruta. Hasta hace algunos días Manuel y yo teníamos la preocupación de que eventualmente en el gobierno hubieran dudas sobre la pertinencia de continuar con este modelo. Tuvimos al ministro de Transporte antier en la Junta Nacional de la Cámara, que además ustedes vieron que hizo una manifestación pública en ese sentido, donde pone de presente de que el gran reto que tiene el país en materia de infraestructura en los próximos años es a través del modelo de concesiones. Esto lo digo fundamentalmente para que entendamos la importancia de asociarnos en ese ejercicio, de insistir en la pertinencia de que se continúe a lo largo del tiempo y sin necesidad de que se vuelva causa política, una política que va avanzando en el tiempo, que va trascendiendo gobierno tras gobierno y que le va garantizando al país buenos resultados. Aquí habrá algún periodista que va a preguntarnos a Manuel y a mí: oiga, pero miren, eso de la Ruta del Sol 2, eso es un desastre. Sí, es un desastre. Y algo hay que hacer, pero es una vía que está a cargo del Estado. El concesionario está respondiendo por la construcción, la operación y el mantenimiento de la vía. Y claro, yo no quiero hacer una comparación odiosa, pero sí quisiera mostrar cómo evidentemente lo que está concesionado no tiene la particularidad de lo que pueda estar pasando hoy en la Ruta del Sol 2. Ahí, muy bien. Ahí sí me permite, quiero hacer un comentario, nosotros dejamos adjudicado Ruta del Sol 2, ya no se llama Ruta del Sol 2, las dos troncales, para hacer la inversión que se requiere. Y este gobierno, creo que es una buena decisión, hizo un esfuerzo adicional para mejorar el estado de la vía, porque el Instituto Nacional de Vías lo entregó en un mal estado. Pero más allá de eso, Henry, y este sí es un mensaje que yo creo que se tiene que dar: ¿a uno de qué le sirve invertir
más de 100 billones de pesos en vías si no puede recorrerlas porque son muy peligrosas. Y ese es un tema que sí o sí es un tema central. A mí me gusta mucho recorrer carreteras y estaba pensando irme con mi familia a final de año, un recorrido que hacemos largo hasta La Guajira y demás. Y le soy franco, creo que es una irresponsabilidad hacerlo, porque el país está muy peligroso. Y por ejemplo, me comentaban la semana pasada, y ese es un tema que ustedes viven todos los días, que en el Cesar ya no se pueden recorrer las vías de noche. Entonces, ¿de qué nos sirve tener la doble calzada? Que fue muy complejo sacarla desde Bosconia hasta Valledupar, si de noche no se puede recorrer la vía. ¿De qué sirve tener en doble calzada una buena parte del departamento de Antioquia, o que se termina ahorita las horas de Magdalena 2, que se complementan con Conexión Norte, que baja muchísimo los tiempos de desplazamiento desde Medellín hasta Caucasia, si usted no puede ir a Caucasia? Porque, y sobre todo si están recorriendo en camión, si les pueden llegar a quemar los camiones, no sé si se secuestra gente. Acá hay un tema central en el que se tiene que trabajar, que por supuesto nunca ha sido mi expertise, pero es un tema de sentido común, y es el problema de seguridad. Es un tema central. De nada nos sirve hacer estas inversiones tan grandes en infraestructura, lograr modernizar el país, si uno no lo puede recorrer. O sea, ¿de qué le sirve tener la doble calzada completa desde Bogotá hasta Santa Marta, como una parte la planeamos nosotros, otra parte el ministro Camargo la quiere dejar contratada para el siguiente año, que me parece una muy buena decisión, para superar el pedacito de Villeta Guaduas, que vale una plata importantísima, si usted no puede recorrer la vía? Eso es muy cierto. En tema de seguridad sí estamos muy, pero muy mal. Hay una pregunta que yo creo que todos los transportadores nos hacemos, todos los colombianos nos hacemos, es ¿hasta cuándo se paga un peaje? Resulta, ¿Cuánto se paga? ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? De tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Juan Martín dice que pues nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de viajar de un lado a otro, todo, y hay cosas que nosotros nos hemos encontrado. Un día nosotros viajando en el Reino Unido, de Inglaterra a Gales, hicieron un puente gigante, grandísimo, y una vía muy buena. Fuimos hace 10 años y hace 4 años volvimos a ir, y antes de pasar ese puente grande que les estoy diciendo, uno pagaba el peaje, pues electrónico. La última vez que fuimos, pues ya no había eso. Entonces le preguntamos a mi hermana, que es la que vivía allá, oiga, ¿qué pasó con el peaje? Digo, no, es que la vía ya se terminó de pagar y el Estado ya hace un mantenimiento como tal de la vía. Y yo creo que para nosotros, como colombianos, como transportadores, sí es muy importante entender eso. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, la vía Bogotá-Duitama, ¿sí? Doble calzada, en buen estado. Hoy en día están como, o sea, no están tan perfeccionistas como antes. Yo no sé, creo que cambió la concesión, ¿no? Cambió el dueño de la concesión. Porque qué vía tan perfeccionista que era. Hoy en día no está tan... Pero tiene que estar perfecto. Tiene sus errores. O sea, anteriormente cuando le hacían un parcheo, no sentía uno el cambio en el carro de la vía. Hoy en día sí se siente. Pero entonces, esa vía que lleva también, pues, buen tiempo, 10 años creo, sí, como 10 años la doble calzada Bogotá-Duitama. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo vamos a pagar peaje? Pues, mire, no, y con mucho gusto. Acá hay dos cosas. Lo primero, y parte de la experiencia, y usted fue actor relevante en esa discusión, cuando en el gobierno, primero, había un rezago acumulado no de décadas, sino de siglos. Y acuérdese usted lo que eran las vías en los 80s. Y compárela con el giro que se empezó a dar después de los 90s, y el cambio sí es grande, es enorme. ¿Y qué implica? Que se trató de superar, se estaba haciendo un poco a cuentagotas, y en el gobierno Santos tomaron una decisión que no voy a criticar, entiendo, pero es compleja, y fue decir, vamos a hacer la modernización vía peajes
y aportes de vigencias futuras. Comprometieron toda la plata que podían comprometer en vigencias futuras, fijando un límite y es el 10% del PIB en vigencias futuras. ¿De dónde salió ese número del 10% del PIB? Siguiendo una práctica inglesa, ya que usted trae el caso inglés, le preguntaron al Banco de Inglaterra cuál es el límite razonable y dijeron 10% del PIB para vigencias futuras. Entonces, lo que no se lograba hacer con vigencias futuras lo trataron de hacer con peajes, subiendo los peajes y poniendo más casetas de peajes. A nosotros nos tocó implementar eso y yo respeté los contratos. Fue muy complejo, porque eran contratos que estaban suscritos y uno podía o no podía estar de acuerdo con lo que se había hecho hace 10 años. Pero lo que uno sí tiene que hacer es respetar lo que ha firmado. Ahora, y ese es el pedazo en el que usted entró, nosotros recogimos las preocupaciones de ustedes y fíjese usted, Henry, los proyectos que se estructuraron en la quinta generación de concesiones ya no está tan cargado en peajes y en incrementos de peajes. Entonces, por ejemplo, la Ruta del Sol 2, ¿cuántos peajes nuevos van a poner? Ninguno. ¿Cuáles incrementos sustanciales de tarifas van a hacer? Tampoco van a hacer incrementos sustanciales de tarifas, pero las obras se van a ejecutar. Entonces, acá hay un tema que también es un poco razonable y es no podemos seguir cargando esto ilimitadamente contra los peajes porque simplemente el tema se estalla socialmente, que es un riesgo que se tiene. Ahora, ¿cuándo se terminan los peajes? Pues la respuesta es sencilla. ¿Usted sabe por qué en Estados Unidos hay muchas vías que usted puede recorrer, grandes autopistas, y en Colombia no? Porque ya tienen plata. Nosotros no. Porque ya tienen suficientes recursos. Entonces nos devolvemos al modelo que teníamos en los 80s con las vías destrozadas, o entendemos que parte se paga vía peajes por una restricción fiscal. ¿En qué momento se podría pensar en levantar los peajes? Pues yo creo que fiscalmente va a ser imposible, soy muy franco, porque el Ministerio de Hacienda no va a tener los recursos necesarios para atender todas las necesidades que se tienen en Colombia, y lo que podríamos pensar a volver es, listo, quitemos todos los peajes y las vías se van a acabar. Entonces, el viaducto que usted recorre, me imagino, que es ahí en Gales, a la entrada de Cardiff, la ciudad, que es espectacular. Sí, ese viaducto, que fue de las primeras APPs que se hicieron en Inglaterra, lo mantiene el gobierno inglés, pero al año fácilmente para mantenerlo tienen que destinar por lo menos unos 30 millones de dólares. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos los recursos, ni siquiera tenemos vías terciarias, no tenemos vías secundarias. Pretender acabar lo que se ha logrado avanzar me parece a mí que es un despropósito, sin perjuicio de que los peajes es un tema complejo, es un tema que tiene que ser razonable y así se debe entender. Pero una cosa es eso, otra cosa es decir que no subimos los peajes y le abrimos un hueco al país y después veamos qué hacemos. Así tampoco puede ser la cosa. Es que es importante que todos nosotros lo entendamos. Hay otra cosa que quisiera que nos explicaran aquí, que muchos de pronto tienen ese vacío, es la diferencia entre la Agencia Nacional de Infraestructura con el INVIAS. O sea, muchas veces uno se confunde y uno dice, no, es que esta vía es concesionada. Ah, bueno, listo, pero pues igual está a manos del gobierno. Ah, no, es que esta otra vía es de INVIAS. Entonces sí es bueno que lo expliquemos acá para que todos lo entendamos. Vea, en el fondo, para ustedes la diferencia debería ser ninguna. Y las vías siempre deberían ser perfectas. Es el cuento de Mao, no me importa si el gato es blanco, el gato es negro, con tal de que case ratones. Pero acá sí se nota la diferencia, y por supuesto no quiero criticar al Instituto Nacional de Vías, porque es que tiene que mantener una buena parte de la red vial primaria del país. Son 17.000 kilómetros, el INVIAS de tener a cargo ahorita los 8.000 kilómetros de red vial, más las inversiones en red vial terciaria, más las inversiones en los canales navegables de algunos ríos en el país, más la construcción de muelles en algunos sitios, y les toca las vías con las peores condiciones en muchos casos, porque son vías que ni siquiera están pavimentadas. Entonces lo que logró hacer con Esteban Gil realmente es de resaltar las inversiones y el nivel de inversión que se pudo hacer en muchos sitios en el país. Ahora, ¿qué vías se entregan en concesión y qué vías se mantienen en obra pública? Puede haber mucha teoría,
pero en términos prácticos es una decisión política. Se entregan los corredores que o tienen los niveles de tráfico más altos, o porque son las que tienen un mayor nivel de desgaste, la que requieren mayor inversión. Le doy un ejemplo. ¿Qué pasó con la Ruta del Sol 2 cuando se le devuelve? Acuérdense cuando la tenía de Odebrecht, obviamente no estoy defendiendo de Odebrecht ni nada por el estilo, pero acuérdense cuando la tenía de Odebrecht cómo era la vía, y no tenía huecos, era una vía muy buena. De un momento a otro se revierte, se le entrega al Instituto Nacional de Vías, y me acuerdo de usted peleando porque la vía estaba en muy mal estado, que pasaban y se reventaban las llantas, y yo la recorrí varias veces y era verdad, estaba destrozada. ¿Por qué se daba eso? Pues porque el BID no tenía los recursos para poder hacer las inversiones y poder mantener la vía en los estándares que se requería, por restricciones fiscales y por restricciones también de trámites administrativos. Cada vez que iban a hacer un contrato de eso les tocaba hacer licitación, la aprobación, y eso es un tema muy complejo. Cuando revierte la concesión empieza a hacer las inversiones y con seguridad en los siguientes 20 a 25 años el tema de los huecos se va a desaparecer y va a estar muy bueno. Usted, por ejemplo, en la vía, la que usted mencionaba, Briceño Tunja-Sogamoso, BTS, en esa vía usted no encuentra huecos. Usted encuentra que puede ser que es que no está perfecto, pero una vía destrozada donde la gente se le está yendo las llantas permanentemente, ahí no está. Es una vía que está en buen estado. O saliendo en Bogotá a la autopista norte, uno sentía la diferencia cuando empezaba la concesión, porque el límite de la concesión y adelante estaba un hueco a la entrada de Bogotá. Ya se superó un poco porque se entregó en concesión. Entonces se entregan corredores con tráficos muy altos o algunas veces por decisiones políticas, porque se quiere desarrollar algunos corredores que no tienen un tráfico muy alto, pero tienen unas implicaciones sociales importantes. Por ejemplo, el caso de la vía que va desde Neiva, Santa Ana, Mocoa. Acuérdense que nos dio un dolor de cabeza hace unos 4 o 5 años porque se cayó un pericón, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted entrega esas vías en un contrato de concesión donde las vías tienen que estar en un perfecto estado durante el plazo concesionado. Si no están en un perfecto estado, ahí es donde la ANI tiene que levantar la mano y empezar a multar a los concesionarios porque las vías no están en buen estado. Y hay mecanismos para que eso ocurra. Entonces la diferencia ahí usted la empieza a ver. ¿Y cuál es el problema de las vías que tienen en vías? Restricción fiscal. Hay un problema y es que tenemos muchísimas necesidades en vías en el país y no tenemos suficientes recursos. Se ha tratado de optimizar la plata, entregando en concesiones, permitiendo que se cobren peajes, generando un avance sustancial. Ahorita hay una hoja de ruta que el nuevo gobierno ha seguido y ha manifestado que quiere seguir. Me parece que es una decisión muy responsable e inteligente, pero no están todas las vías del país y se no puede entregar todo en concesión. Y a medida que la economía vaya creciendo, vaya a haber más recursos, se va a poder atender de mejor manera las vías terciarias, una buena parte apoyar a las vías secundarias en los departamentos con convenios con el INVIAS, y las vías primarias que ellos tienen, poder mantenerlas en un buen estado. Le voy a dar un ejemplo y con esto cierro. Un ejemplo de una vía primaria que tenga el Instituto Nacional de Vías, que sea muy difícil de construir y pues que demuestra de alguna manera el modelo colombiano. La vía que va desde Mocoa para poder atravesar la montaña y poder llegar a Pasto. Acuérdense que ese es el trampolín de la muerte. Llevan 15 años tratando de hacerla y por un tema fiscal y por un tema logístico no lo han podido lograr porque es muy complejo y puede haber pasado por lo menos unos 10 contratistas. Entonces tenemos que tener presente también, al hacer la distinción, dónde estamos parados. Ahí, Henry, para complementar a Manuel, vale la pena hacer esta reflexión. Es decir, usted le pregunta a Manuel cuál es la diferencia entre la ANI y el INVIAS. Sí, más allá de la respuesta obvia, la ANI es el interlocutor del Estado con los concesionarios, el INVIAS maneja la obra pública. Pero yo quisiera entender, y sé que Manuel comparte esta apreciación, que
lo que hicimos en estos años no solamente fue tomar la decisión de invertir en infraestructura. Para que eso fuera posible, hicimos en Colombia una revolución que eventualmente para cualquier observador puede haber pasado desapercibida. Creamos una institucionalidad muy fuerte. El doctor Manuel, se va a poner colorado si yo lo digo aquí, fue a Nueva York a recibir premios por la fortaleza institucional y la condición técnica eminentemente que representa la ANI hoy en Colombia como interlocutora, como entidad concedente que hace interlocución diaria con el concesionario. Eso es parte de una decisión histórica, es fortalecer la institucionalidad y además pues crear las normas que evidentemente han permitido que este modelo avance. La 1508, la ley de APPs, es un referente también en América Latina. Henry, Manuel me ha oído muchísimas veces contar una anécdota. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a la Cámara de la Infraestructura a liderar este sector, lo primero que me dijeron mis amigos de la Junta Directiva es: doctor Caicedo, vaya a Chile y mire usted por qué esa revolución chilena en materia de infraestructura, por qué esas carreteras, por qué esos puentes, por qué esas autopistas. Y yo fui a Chile y empezamos a entender cómo a través de una herramienta que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, que era la institucionalidad del sector, complementada con las normas que facilitaran las cosas, pues habían logrado lo que lograron. La anécdota en que termina, que yo tengo que estar recibiendo, como le consta a Manuel, periódicamente a los chilenos que ahora vienen a Colombia a preguntarnos cómo fue que ustedes lo hicieron. Lo hicimos porque tomamos primero la decisión de que fuera una política de Estado de largo plazo, pero a eso le dimos una institucionalidad. Aquí los mayores, posiblemente, Henry, los mayores allá en su familia, recordarán lo que era el viejo INCO, la entidad que manejaba la relación con los concesionarios. El viejo INCO, en escasos 10 años de vida, tuvo 12 directores distintos y algunos de ellos resultaron emproblemados con líos judiciales de corrupción o de presunta corrupción. Miren ustedes la diferencia con la ANI. La institucionalidad robusta, la seriedad técnica de la ANI, que es algo que le hemos pedido al gobierno que preserve sin ninguna duda para, de alguna manera, llegar a la conclusión de que seguimos facilitando el camino para el modelo de las APPs. Pero vuelvo a mis cifras, Henry. Más allá de los kilómetros que hemos construido, que son 10.000, y los 1.100 puentes y viaductos de las vías concesionadas y los cerca de 100 túneles de las vías concesionadas, miren estas cifras que a ustedes que son empresarios seguramente les llegan al alma. Cada billón de pesos invertido en infraestructura en Colombia está generando 30.000 empleos, directos, indirectos e inducidos. Esta mañana me encontré con un dato que también se lo mostré a Manuel en el avión. Examinando reportes del Banco Mundial ayer, descubrí una noticia adicional que es realmente reconfortante. Colombia hoy, según el Banco Mundial, es el tercer país en el mundo en materia de concesiones. Solo está superado por Eslovaquia y por Italia. Todas estas cosas nos permiten llegar a la conclusión de que lo que estamos haciendo tenemos que seguirlo desarrollando, tendiéndonos a ustedes como socios. Y eso, de alguna manera, es lo que se ve en este tipo de ejercicios donde nos estamos conociendo más los unos con los otros. De alguna manera, pues estas carreteras que se están construyendo a lo largo y ancho del país, que se están operando, que se están manteniendo, pues van a ser el camino por el cual el desarrollo y el progreso de sus empresas va a seguir transitando. Incluso
de golpe sí se cae un puente. Ahora podemos hablar un ratico de los puentes si quieren y les contamos qué es lo que pasa eventualmente cuando hay una tragedia de ese estilo. Pero lo que quiero reiterar es que aquí hemos avanzado por muchas cosas, porque entendimos que era un proceso de largo aliento y que a ese proceso de largo aliento había que soportarlo en una institucionalidad robusta que ha tenido éxito en Colombia sin ninguna duda. Bueno, hay una pregunta también que nos nace a todos. Nosotros sabemos que Colombia es un país pues, con mucho relieve, en 3 cordilleras, y por consiguiente hemos tenido que hacer muchos puentes. Hay mucha fuente hídrica, pero asimismo nos encontramos, por ejemplo, el caso puntual Bogotá-Villavicencio, tan compleja. Hoy está cerrada. Lo estaba mostrando Manuel ahorita una imagen que nos mandaron. Está cerrada en el kilómetro 67. ¿Qué pensar y qué hacer precisamente ustedes o sea, fueron funcionarios del gobierno, Juan Martín con la experiencia como presidente de la Cámara de Infraestructura? ¿Qué consejos nos dan para cómo trabajar entre todos, integrados, gremios? Porque no solo estamos hablando de Fedetrascar, sino como tal el gremio de transporte que es el que sufre todos los días atravesando las carreteras de Colombia. ¿Cómo integrarnos y cómo hacer un buen reclamo y una buena vigilancia de todos estos sucesos que nos pasan día a día? Obviamente el clima también es fuerte, sabemos que nuestro país es muy complejo, pero cómo integrarnos mejor entre todos para que podamos evitar cualquier tipo de caída de puentes como nos está sucediendo. Pues bien, ahí, primero la vía llano, acuérdese usted que me tocó a mí gestionarla hace 4 años. Bueno, para todos, Manuel fue el que se inventó el cable destacado, ¿no? Sí, todo destacado, sí. El cable destacado del kilómetro 58, algo que hoy en día ha servido de soporte para no cerrar tanto. No, y me acuerdo mucho, ahorita me acordó, y lo voy a acordar al público. Nosotros fuimos a abrir la vía, me salió la foto hace 4 años, septiembre de hace 4 años, cuando estuvo cerrada, y usted me acompañó y me dijo que me iba a invitar a almorzar como consecuencia de eso, y todavía no me ha invitado a almorzar. 4 años. Pero más allá de eso, Henry, mire, evidentemente hay un problema, sí, y hay que resolverlo, y hay que entender qué es lo que está pasando, porque las circunstancias pueden ser distintas, pero el problema es común, y el problema fue, se cayó el puente de Chilajara. Entonces, por ejemplo, le cuento lo que me tocó hacer a mí con el puente de Chilajara. Llegamos nosotros en agosto, recuerdo que fuimos con Ángela Orozco al sitio, después de que había ocurrido 6, 7 meses, usted se para, creo que usted no sus recorridos fue, y estaba el túnel, que creo que es el túnel 15, y el túnel terminaba en el puente Chirajara, y uno se paraba en el túnel que tenía una virgen muy bonita, que es la virgen que utilizan los tuneleros, los obreros de los túneles, y que es a la que se encomiendan para no morirse, una labor que es muy compleja, y la tenían ahí a la salida, y la habían corrido donde estaban las excavaciones para el sitio donde se había caído el puente, como una forma de respeto a sus 8 o 9 compañeros muertos ahí. Y cuando llega ahí, se para y dice, primero, identificar qué fue lo que pasó. Entonces hable con el concesionario. Entonces, no, el concesionario, que fue culpa del que diseñó, lo que sea, posición del Estado. A mí no me importa si es el que diseñó o el que no diseñó, yo lo contraté a usted y a usted se le cayó el túnel, el puente, me responde. Y ese me responde implicó una multa de 110.000 millones de pesos, que era 80.000 que costaba el puente, más 30.000 adicionales que le pusimos nosotros. Y lo que eso significó es que ellos tienen que, a su cuenta de riesgo, volver a hacer el puente, que ya lo están terminando, y pagarle una multa al Estado, pero el puente no está. Entonces, primero,
lo que uno tiene que hacer sí o sí es ponerlos a responder. Que lo que sí no puede pasar es que se les caiga los puentes a los concesionarios y el Estado entra a responder por algo que es labor de ellos. Entonces ahí el puente lo paga completamente la concesión más una sanción que es 30.000 millones de pesos, que es importante, y se dedica a atender puntos críticos. Segundo tema, un tema ya de la vía Bogotá-Villavicencio, que se volvió transversal en varios corredores. Como consecuencia del cambio climático, es mucho más fuerte la caída de material, que se viene una quebrada. ¿Es culpa de la concesión? Pues no. ¿Cómo va a ser que es culpa de la concesión si es que 1 kilómetro arriba se genera una creciente que genera una avalancha que se lleva, ahorita pasó 6 personas muertas y caen al lado de la vía? ¿Es culpa de la concesión? Pues no. Y que se fue el puente, pues sí, es que el puente no se pudo diseñar, ese fue uno de los que se cayó. El puente no se pudo diseñar para la creciente que se iba a generar como consecuencia de un invierno extremo. No, pues eso no, es muy difícil prever. Entonces, en los que no son culpa de las concesiones o del que ejecuta la obra, porque es una circunstancia imprevista, una fuerza mayor, como le decimos los abogados, pues ahí es una circunstancia diferente. Pero cuando es culpa de ellos, tienen que responder clarísimamente. Y ahí no debe caber la menor duda que responden y aparte de eso pagan el valor del puente y deben pagar una multa adicional, que fue lo que se les hizo pagar a ellos en este caso. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, y ahora vamos a los grillos, pero recuerde usted que ahí quedaba un viaducto que se llama el Orquidial, algo que cuando uno iba entre Sogamoso bajando hasta Agua Azul, era un puente que se fue yendo poco a poco de lado, ¿se lo conoce? En esta vía, la vía entre Sogamoso y Agua Azul es una vía del Instituto Nacional de Vías, no es concesionada, o sea, se hizo por contratos de obra pública, algo sí falló estructuralmente. Y acá no hay a quien ir a decirle, es que usted diseñó esto mal. Usted hace contratos de obra pública, usualmente usted entrega los diseños y ellos son los que tienen que ejecutar lo que usted contrató. Si le quedó mal diseñado a usted, es problema suyo. Usted como Estado. Ahora, la otra cosa, y es un llamado permanente que se hicieron, y yo sé que ustedes también lo hicieron en su momento, al Instituto Nacional de Vías, y no solamente es este gobierno, el gobierno anterior también, donde les dijeron, pilas que el puente se puede caer, pilas que el puente se puede caer, y se cayó el puente. Ese tipo de cosas no pueden pasar. O sea, ese tipo de cosas, y no es culpa, acá es un tema de desidia del Estado en ambos gobiernos. O sea, no le voy a echar la culpa solamente a eso, es un tema que viene de antes. Entonces, ¿por qué pasó eso? Eso no debe poder pasar. Entonces, fíjense que tenemos que ir a las causas para entenderlo. Si se hubiera hecho un mantenimiento de vías, si se le hubiera dado el manejo que se le hubiera dado, hoy no tendríamos el puente caído. ¿Por qué se cayó? Es un tema muy complejo. Pero se tiene que identificar la causa. Cuando se puede poner a responder a alguien, lo tiene que hacer. Y pues cuando es culpa del Estado, pues venga, es que eso Claro. puede pasar. Ahora, yo le rapo la palabra a Manuel, porque no ponemos las cosas como en el contexto de los números, no hay nada más elocuente que las cifras. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos puentes tiene Colombia? Henry, ¿cuántos puentes tiene Colombia? Oiga, los transportadores no saben cuántos puentes, no han hecho la contabilidad. Colombia tiene hoy 6.400 puentes. Concesionados son 1.591, no concesionados de red primaria, que pertenece al INVIA 2.561, y red terciaria 2.186. Hay que tener en cuenta un poco lo que decía Manuel. El puente de una vía concesionada, ese es un tema de la ANI. El puente de una vía nacional que tenga algún problema es un problema del INVIAS. Y la otra red, el resto de la red, pues compete a los entes territoriales, gobernaciones o municipios. Pero miren ustedes, porque es que vale la pena mirar las cifras. Como siempre yo digo, son más elocuentes que la propia palabra. Si uno mira lo que ha pasado en los últimos años, y vuelvo y le hago la pregunta a Henry, ¿cuántos puentes, por ejemplo, se han
colapsado, se han caído en Colombia del 2014, el 2015 a la fecha? ¿Cuántos? Yo pienso que por ahí unos 10 puentes. Si Henry pone de presente los puentes, va a encontrar que no son 10, son mucho menos. En el 2014 tuvimos un colapso de un puente de una obra que estaba haciéndose aledaña del aeropuerto de Montería. El puente vehicular de Guayepo en el 2016, el puente Chirajara, obra concesionada Bogotá-Villavicencio en el 2018, el puente del Alambrado en los límites de Quindío y Valle. No tenemos todavía el resultado del peritazo que nos diga cuál fue realmente la causa de ese colapso. Y el puente de los Grillos, recientemente, que nos genera en Casanare, que nos genera la dificultad pues, de la comunicación de esa zona del país con los llanos. Esto equivale al 0,1% de la totalidad de los puentes. Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 10 años especialmente, llega a la conclusión de que es el 0,1% de la totalidad de los puentes que tiene en su inventario el país. Y no es que yo esté disculpando el hecho de que un puente colapse. Ya entendimos dónde está la responsabilidad en la vía al llano, ya entendimos dónde está la responsabilidad en el puente recientemente colapsado, el puente de los Grillos en el Casanare, pero vale la pena tener en cuenta algo que es bien importante. El puente colapsa o porque hay una falla de tipo estructural o porque hay un problema de mantenimiento, y ahí sí hay que precisar dónde está la responsabilidad. Una es la que depende si la falla es de tipo estructural, otra es la que depende de si la falla es un problema de mantenimiento, como pasó por ejemplo en el problema de los Grillos, que fue entregado por el constructor en buenas condiciones al Invías y en manos del Invías por un problema de mantenimiento, eventualmente colapsa. Yo me encontré también en estos días una estadística muy interesante, porque uno a veces se autoflagela y no es que yo no quiera o quiera sugerir que no debemos de autoflagelarnos cuando tenemos un accidente de este tipo, que les genera inconvenientes a ustedes y le genera inconvenientes a la competitividad del país. En lo que va corrido del año me encontré estos numeritos por ahí mirando por internet. Han colapsado 4 puentes de unas dimensiones colosales en 4 países del mundo. Uno en la interestatal de los Estados Unidos, otro en Tailandia, otro en Grecia y otro en India. Reitero, estas estadísticas no son para disculpar lo que pueda haber sucedido en Colombia en materia de puentes colapsados, para poner de presente algo que seguramente en estos países ya han detectado. ¿Qué fue lo que falló? Falló la construcción, falló el mantenimiento. ¿Dónde está la responsabilidad? Lo que quiero es como poner de presente que, claro, los 2 puentes recientemente o en los últimos años colapsados, Chirajara y Alambrado, son puentes estratégicos, por lo que de alguna manera tienen que ver con la conexión del interior del país con los llanos orientales. Lo importante es que identifiquemos dónde están las responsabilidades para que realmente quien tenga la responsabilidad la afronte de manera responsable y de manera ética, incluso de cara a lo que espera la sociedad como respuesta. Pero es bueno tener en cuenta estas estadísticas como para que tengamos la tranquilidad de que no se están cayendo los 6.338 puentes que tiene Colombia, con una advertencia, repito, que parte de esos 6.338 puentes no están a cargo de la Nación ni a cargo del Invías, sino a cargo de una red que corresponde, dijéramos, desde el punto de vista de su vigilancia, etcétera, a los entes territoriales. Yo quiero decir algo, pero hay una cosa, y es que no se debe caer ninguno.
Y si se cae alguno, tiene que haber responsables. Y ese no debe ser un tema menor. Entonces, se cayó Chirajara, afortunadamente no cuando estábamos nosotros, pero se cayó Chirajara. Nosotros pusimos a responder al que tenía que responder. Y le digo, pues, el grupo empresarial más importante del país, y lo pusimos a responder. Que se cae ahorita el puente de los Grillos, tiene que haber responsables. Es que es la única forma de evitar que eso siga ocurriendo. Porque es que si no pasa nada, si se caen los puentes y, se cayó, un momentico. Ahí tienen que entrar los entes de control. Ahí tiene que entrar la Contraloría, tiene que entrar la Procuraduría a ver por qué se cayó el puente de los Grillos, eso es culpa de quién, y alguien tiene que responder. O sea, eso es y lo digo yo habiendo sido funcionario público y sabiendo lo que es estar en esos zapatos y lo complejo que es, y que uno pone en riesgo no solamente su futuro, sino el futuro de su familia. Pero usted tiene que ser diligente, usted tiene que hacer las cosas bien, y si no lo hizo y hay muertos o incomunica una zona del país, tiene que haber responsables simplemente para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces yo sí quiero hacer como ese comentario. Es un tema que no es enorme, pero pues es que así sea enorme, o sea de 2 puentes, hay puentes caídos, hubo muertos y tiene que haber responsables. Porque y tenemos que hacer vigilancia, y acá yo hago un llamado, que yo sé que ustedes lo hacen mucho, pero es importante que lo sigan haciendo. Es exigir que ese tipo de cosas no pasen, Henry, porque ustedes son los usuarios. Ustedes son las personas que están pagando unos peajes que son costosos, que están pagando aparte de eso unos impuestos costosos y tienen derecho a exigir. Y acá de verdad sí es un mensaje, yo creo que esa sabiduría que ustedes están haciendo, ese seguimiento que ustedes están haciendo y se vio reflejado en el caso de los Grillos, donde ustedes habían dicho, pilas que ese puente se puede caer, pilas que se puede caer, se llega a caer ese puente y la vía del llano se llega a cerrar y el llano colapsa, no podemos sacar el petróleo, no pararon bolas. ¿Y cuál es la consecuencia que no han parado bolas? Pues que hoy, en este momento, no es posible sacar carga a los llanos. Estamos viviendo medio país. Un momento muy difícil para los llanos, con petróleo y con todos los alimentos que sacan de allá, el ganado. Resulta que cuando nosotros hicimos una inspección de la bancada que se fue, nosotros dijimos que ese puente de los Grillos estaba en mal estado. Y hay un puente que ni siquiera se alcanzó a inaugurar cuando se cayó, en esa vía, no me acuerdo cómo se llama. El Orquídea, que uno pasa, los que conozcan la vía, seguramente saben de lo que le hablo, y el puente se desplazó. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con esas obras? ¿Qué pasó con el Instituto Nacional de Vías? ¿En qué están las cosas? O sea, eso de verdad es importante porque son recursos de todos los colombianos. Yo creo que como gremio es importante lo que ustedes nos están diciendo acá, que igual hagamos responsable al que tiene que pagar. Y pues también igual Juan Martín nos ha hecho entender muy bien el concepto de por qué toca pagar peajes, que también el concepto es que para podernos desarrollar en infraestructura en Colombia, las APP son primordiales. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta. Me gustaría, no sé, que alguien participara. Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Doctor Juan Manuel, ¿cómo le va? El sonido. Yo hablo durito entonces. Háganle que lo diga. No, ella va el micrófono. Bueno, Si quieren, aquí están. buenas tardes. Juan Carlos Bobadilla, Asociación Colombiana de Camioneros ACC. El tema es el siguiente, y ustedes pues tienen toda la experiencia en cuanto... Ustedes tienen toda la experiencia en cuanto a la infraestructura, al análisis, pero hay veces que a uno le quedan unos vacíos. Tengo unos vacíos que quisiera nos aclararan. Uno mira países como Canadá o Europa, se descongelan al mismo tiempo cuando tienen
el cambio de estaciones. Pero en Colombia siempre le echan la culpa a 2 o 3 temas porque pasó algo en una carretera y siempre es el clima. Realmente ya hemos estudiado suficiente y queremos, como pagadores de esas vías, pues que realmente desde el análisis y el inicio se busquen las soluciones técnicas, porque la ingeniería va muy adelantada en el mundo. Uno sale por esos aeropuertos, llega a otro país y ve otras cosas. Entonces sí queremos que empecemos a tener ese tipo de obras, sí resaltamos el modelo, las obras que tenemos hoy, las valoramos y por eso las pagamos. Entonces sí, la invitación es de pronto que logremos traer las tecnologías para que no nos pase como la vía Bogotá-Villavicencio, que tiene 2 factores. Uno, la desconexión de medio territorio nacional. El otro, una concesión donde la audiencia que se hizo con las comunidades y la gobernación de Cundinamarca, prácticamente las comunidades están apresadas por esas personas, que para pagar el peaje con el diferencial les toca llevar el registro de matrimonio donde bajan la esposa del carro. Entonces, hay que tratar de humanizar esa situación y que no nos vuelva a pasar. Por otra parte, nos prometieron en Bogotá, digamos, que una sobretasa para que no hubiera vueltas. Nos prometen unos contratos de concesión donde muchas veces hay concesionarios buenos que lo reconocemos y lo agradecemos y pagamos con gusto, y otros que empiezan a fallar y nadie les cae en calidad de servicio. Entonces, ¿qué hacemos con esos concesionarios que empiezan a fallar? Que le fallan a ustedes como infraestructura y su planeación y nos fallan a nosotros como usuarios. No es justo que me toque pagar el 100% de una tarifa cuando me están prestando el 40 o el 50%. Ruta del Sol no nos mandaban ni siquiera el carro de ayuda vial, que porque había inseguridad. Entonces, después de las 6 de la tarde no sale el carro taller. Entonces, ¿por qué me cobra completo? La invitación, y pues queremos escuchar esas 2 respuestas de qué piensan ustedes se debería hacer para subsanar y que la calidad del servicio sea igual a la que prestan o baje la tarifa. Más otra duda que me queda. Como asociación nos dicen que ya debemos 800.000 millones de pesos, pero que se recogen 5 billones de pesos al año por el tema de peajes. Que debemos 800.000 porque no nos incrementaron los peajes este año. Pero cuando hace uno las cuentas, no deberíamos deber 800.000 millones de pesos cuando llevábamos 7 meses. O es que están recaudando 10, 12, 15 billones. ¿Cuánto es la cifra real que se recauda para que den las cuentas? Porque de verdad están recaudando muchísimo y el servicio muchas veces no se presta. Queremos ser socios con la infraestructura, pero nunca nos llaman. Estamos los transportadores de este lado, ahora unidos. Sentémonos, trabajemos y hacemos las cosas. Muchas gracias. Pues yo creo que hay varias cosas que se tienen que ver, Juan Carlos, como para contestar el punto. El primero, ¿a qué responde que los proyectos funcionen bien o no funcionen bien? A la estructuración adecuada del proyecto. Si hay una mala estructuración para el Estado, a mediano y a largo plazo termina siendo un dolor de cabeza y también para los usuarios. Y le voy a dar un ejemplo. Un proyecto que hasta ahora ha funcionado bastante bien, pero para el Estado va a ser un dolor de cabeza, y es la transversal del Cisla. ¿Por qué? Acuérdense, esa vía es la vía que va por el Secreto, Guateque, en Agua Clara. Esa vía estaba en muy mal estado, estaba despavimentada, se hizo una inversión muy importante y la vía quedó en buen estado, pero quedó mal estructurado el contrato en su momento, lo hizo el gobierno, estoy hablando del año 2013-14, y un mal estructurador lo que hizo, para no hacer el trabajo completo, fue decir: ahora todos los puntos críticos que salgan en el corredor son responsabilidad del concesionario, y usted lo firma así. Demandaron eso, y lo que dijo el tribunal fue: los puntos críticos están a cargo del Estado. El Estado tiene que sacar lo que sea necesario para atender los puntos críticos. Eso vale un montón de plata. Entonces, es un dolor de cabeza para el Estado, es un dolor de cabeza para los usuarios. Cada vez que vaya a haber un derrumbe, la vía se va a cerrar, el Estado tiene que poner la plata, y la vía no se va a poder utilizar como se debe haber utilizado. ¿Cómo se habría evitado eso? Haciendo una buena estructuración, Juan Carlos. Y en eso hay que avanzar, y es muy importante que el Estado cada vez haga mejores contratos. Se ha avanzado, pero hay que avanzar más. El otro tema:
que usted mencionaba, el caso de la Ruta del Sol 2. Esa vía, recuerde usted, se entregó en el año 2017, se le devolvió al Estado y poco a poco se fue deteriorando hasta el año 2022, 21, 22, cuando nuevamente se le entrega a un nuevo concesionario que le está metiendo la mano, la tiene que dejar perfecta. En los próximos años ya va a quedar toda en doble calzada y tiene que poder utilizarse. Ahora, que no se pueda recorrer o que no le manden el carro taller por un tema de seguridad, pues ese es un tema que pues, ya es muy complejo para la Agencia Nacional de Infraestructura o para el concesionario manejar. Es un tema de orden público y es un tema complejo que tiene otro tipo de discusión. Que yo sí creo que se debe hacer. Yo creo que se debe aprender de la experiencia, cada vez estructurar mejor los proyectos y sabemos que el tema de los puntos críticos está, pues prevéalo, maestro. Y prevéalo para que la vía no se le cierre, prevéalo para poder atender los puntos críticos específicos. ¿Qué pasó en el caso de Bogotá y Villavicencio? Usted lo conoce bien. Que en el contrato quedó expresamente establecido que quedaba por fuera los puntos críticos del contrato de concesión. Entonces es deber de la Agencia Nacional de Infraestructura sacar los recursos para atender los puntos críticos. Lo que hace sentido en los siguientes contratos es incluyan eso. Nosotros los incluimos en los contratos que empezamos a estructurar, que adjudicamos varios, otros están en proceso de adjudicación, para poder poner en funcionamiento las vías en 5 o en 10 años. Entonces, sí es muy importante aprender de la experiencia, sí es muy importante identificar qué está mal, y yo creo que hay algo que también es importante, y es la retroalimentación permanente entre los usuarios de la vía y quien está estructurando y pensando los proyectos para que los errores no se repitan. Ustedes son los usuarios, yo creo que debe haber un diálogo permanente y fluido con las entidades que estructuran y adjudican los contratos para que esto funcione bien. En nuestro caso funcionó y por esa razón nosotros estructuramos proyectos donde no hay ni peajes nuevos sustancialmente, no se ponen peajes nuevos, nosotros no pusimos en los contratos peajes nuevos y tampoco incrementos sustanciales de la tarifa. ¿Por qué? Porque aprendimos. ¿Qué nos tocó hacer? Pues poner más plata del Estado para que el modelo pudiera llegar a cerrar. Muy bien, y yo agregaría, Juan Carlos, una reflexión adicional a la que hace Manuel. Y se refleja lo que voy a decir como en las preguntas que nos ha hecho Henry. Vía al llano, ustedes mencionan reiteradamente el problema de la Ruta del Sol 2, y si bien son unas obras fundamentales y por las cuales se mueve buena parte del tráfico que está circulando a lo largo y ancho del país, pues dijéramos, desde el punto de vista de la perspectiva general, son un par de excepciones muy costosas, por supuesto. No estoy disculpando, dijéramos, las consecuencias que afronta el país, que afronta el sector transportador, que afronta la competitividad del país con casos como estos dos, pero están muy bien explicados en lo que ha dicho Manuel. En el caso de la Ruta del Sol 2, recordemos que a raíz del problema de Odebrecht, esa vía quedó en manos del Invías. Al Invías hay que, dijéramos, hacerle de cuando en vez un corte de cuentas constructivo, desde la perspectiva de que entienda cuál es su responsabilidad, pero así de igual manera al concesionario cuando la responsabilidad se centre en la tarea que compete al concesionario. Uno debe mirar un poco hacia atrás y yo creo que ese es el balance de esta conversación para que nos entendamos como socios. Yo estoy seguro que ustedes coinciden conmigo en la apreciación que los números confirman. Es a partir de hace 30 años para acá que el sector del transporte ha tenido una evolución importante y se ha venido modernizando y ha venido creciendo. Y han aparecido en el panorama nacional empresas como las que ustedes representan. Sin ese ejercicio que hicimos desde los 90 para acá en materia de APPs, en materia de vías concesionadas, tener hoy en día, vuelven y repito, 10.000 kilómetros concesionados, 1.100 puentes, cerca de 80, 90 túneles de las mejores características ingenieriles, incluso comparándolos
los del resto del mundo, no hubiéramos podido crecer como empresarios como hemos crecido, como han crecido ustedes. O sea, entendámonos como socios y no como contrapartes, porque no tenemos por qué, dijéramos, protocolizar la figura de que estamos en una confrontación, estamos en un ejercicio de causa común y es la única manera de preservar algo que el país ha hecho y que se preserva, reitero, como también lo expresó Manuel, dándole transparencia a un principio de seguridad jurídica, que las reglas de juego no se cambien de la noche a la mañana para que podamos seguir haciendo este ejercicio donde ustedes finalmente van a terminar siendo los principales usuarios. Ustedes, la carga que se transporta y por supuesto los pasajeros que se movilizan a lo largo y ancho del país por estas vías. Es bien importante que hagamos ese paralelo y creo que todos llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir propugnando por este ejercicio donde la participación privada ha hecho más eficiente lo que no lo era en épocas de antaño. Yo suelo decir, porque los números lo demuestran, que en 30 años en materia de carreteras hicimos lo que no habíamos hecho en 100. ¿Y gracias a qué? Al modelo de APPs, que ha sido financiado en buena parte también con el aporte y el esfuerzo que significa pagar un peaje. Esa es como la reflexión final, sin perjuicio de que a nosotros sí que nos conviene la autocrítica cuando corresponde, pero esta conversación transparente, con información, con números, es la que nos permite llegar a una conclusión fundamental. Si luchamos conjuntamente para que las cosas se sigan haciendo bien y se mejoren en aquellos aspectos donde no se están haciendo bien, si esa pelea la damos juntos, tengan la seguridad de que ustedes como transportadores también van a poder seguir creciendo, avanzando y contribuyendo como lo están haciendo de manera muy enfática al desarrollo del país y al bienestar social de los colombianos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por estas explicaciones para que entendamos muchas cosas que de pronto hacía falta que nosotros supiéramos. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Juan Martín. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.